¿Alguna vez has sentido que algo invisible te frena espiritualmente? Como si hubiera una barrera entre tú y Dios que ni tus oraciones más fervientes pueden atravesar. Ese vacío inexplicable, esa sequedad persistente, esa sensación de que, por más que te esfuerzas, algo sigue bloqueando tu crecimiento espiritual. No es casualidad que estés viendo este mensaje ahora mismo. El Espíritu Santo ha guiado tus pasos hasta aquí porque hay una revelación urgente que necesitas recibir hoy. La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8 que vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero lo que muchos no comprenden es que este devorar no siempre es evidente o dramático. A veces es un proceso silencioso, casi imperceptible, que ocurre mientras seguimos asistiendo a la iglesia, leyendo nuestra Biblia y hasta sirviendo en ministerios. El enemigo no necesita que abandones completamente tu fe, solo necesita que alimentes pequeñas brechas espirituales que le dan acceso a tu vida. Lo que estás a punto de descubrir hoy te estremecerá. Porque Dios está exponiendo patrones ocultos, hábitos aparentemente inofensivos, actitudes justificadas que en realidad están alimentando demonios en tu vida sin que lo percibas. Y cuando lleguemos al séptimo punto, muchos tendrán que confrontar una verdad incómoda que explica por qué, a pesar de años de caminar con Cristo, siguen experimentando los mismos ciclos de derrota espiritual. Este mensaje no es para todos, es para aquellos que están cansados de la religiosidad superficial y están dispuestos a permitir que la luz de Dios exponga lo que ha permanecido en tinieblas. Si ese eres tú, prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser el punto de quiebre que has estado esperando en tu camino con Jesucristo. Hay lugares en tu corazón donde la luz parece no penetrar. Áreas de tu vida que permanecen en tinieblas a pesar de tus oraciones más sinceras, de tus ayunos más prolongados, de tus alabanzas más apasionadas. ¿Te has preguntado por qué? La Biblia nos muestra en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esta verdad revelada por Dios mismo nos confronta con una realidad que muchos prefieren ignorar. Hay patrones espirituales ocultos que resisten incluso a nuestras más devotas prácticas cristianas. Cuando la fe parece estancada, cuando la victoria espiritual se siente lejana, es momento de mirar más profundo. No es casualidad que el rey David clamara en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David entendía que incluso el hombre, conforme al corazón de Dios, necesitaba esta revisión profunda, este escrutinio divino. Porque en los rincones más oscuros de nuestra alma, donde ni siquiera nosotros nos atrevemos a mirar, pueden estar creciendo raíces que alimentan al enemigo de nuestra fe. La palabra de Dios nos advierte en 1 Pedro 5:8 que nuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero lo que muchos no comprenden es que este devorar no siempre es evidente, no siempre se manifiesta en crisis obvias o caídas espectaculares. A veces es un proceso silencioso, casi imperceptible, como la levadura que Jesucristo mencionó, que poco a poco fermenta toda la masa. Son esos pequeños compromisos, esas pequeñas concesiones, esas áreas grises que toleramos día tras día, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión. Y mientras tanto, sin darnos cuenta, estamos alimentando a demonios que operan en silencio. Tu corazón es un altar, hermano, hermana, y en ese altar algo o alguien está recibiendo adoración constantemente.
Puede que tus labios pronuncien alabanzas a Jesucristo los domingos, pero ¿qué recibe tu devoción el resto de la semana? ¿A qué le entregas tus pensamientos cuando nadie te ve? ¿Qué imágenes permites que se graben en tu mente? ¿Qué conversaciones toleras? ¿Qué actitudes justificas? Porque el enemigo no necesita ser adorado abiertamente. Solo necesita que dejes de adorar a Dios en alguna área de tu vida. Ese espacio vacío, esa tierra no conquistada, ese territorio no rendido a los pies de la cruz, se convierte en su fortaleza. La Biblia nos muestra en 2 Corintios 10, 4, 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero para derribar estas fortalezas, primero debemos reconocer que existen. Debemos tener el valor de mirar a esos lugares incómodos, a esos hábitos que justificamos, a esas pequeñas idolatrías que toleramos. Porque es allí, en esos espacios aparentemente insignificantes, donde el enemigo construye sus bases de operación. Es allí donde muchos están alimentando demonios sin percibirlo, nutriendo fuerzas espirituales que luego se manifiestan como patrones de derrota, como ciclos de frustración, como muros invisibles que separan del fluir del Espíritu Santo. La historia del rey Saúl nos confronta con una verdad incómoda pero necesaria. La obediencia parcial a Dios es, en realidad, desobediencia total. En 1 Samuel 15 encontramos uno de los episodios más reveladores sobre cómo alimentamos fuerzas espirituales negativas sin darnos cuenta. Dios había dado instrucciones claras a Saúl: destruir completamente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. No era un mandato arbitrario. Era una sentencia divina contra un pueblo que había atacado traicioneramente a Israel cuando salían de Egipto, persiguiendo especialmente a los más débiles y cansados. La Biblia nos muestra que Dios es paciente, pero también justo, y había llegado el momento del juicio. Pero Saúl, aquel que fue escogido por Jehová, aquel que fue ungido como el primer rey de Israel, decidió que podía mejorar el mandato divino. Destruyó lo que consideró despreciable y sin valor, pero guardó lo mejor: el rey Agag con vida y lo mejor del ganado. ¿Y cuál fue su justificación? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. 1 Samuel 15:15. ¡Qué paradoja tan reveladora! Desobedecer a Dios para luego usar lo desobedecido como ofrenda al mismo Dios que ordenó destruirlo. Este es el engaño más sutil que el enemigo planta en nuestros corazones. La idea de que podemos desobedecer parcialmente a Dios y justificarlo con apariencia de piedad. El profeta Samuel, con dolor pero con firmeza, pronunció palabras que deberían estremecer a todo creyente. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la guer o sura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 1 Samuel 15, 22, 23. Observa la gravedad de esta declaración. La desobediencia es equiparada con la brujería y la idolatría. No hay término medio, no hay zona gris, no hay casi obedecí. A los ojos de Dios, la obediencia parcial revela un corazón que aún no se ha rendido completamente. Las consecuencias para Saúl fueron devastadoras. La Biblia nos dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 1 Samuel 16:14. Esta es quizás una de las declaraciones más aterradoras de las Escrituras.
El mismo hombre que una vez profetizó con los profetas, que fue transformado por el Espíritu, ahora estaba a merced de un tormento espiritual. La brecha que abrió con su desobediencia parcial se convirtió en una puerta para fuerzas espirituales que lo atormentarían por el resto de su vida. Lo vemos después consumido por celos, paranoia, ira incontrolable, intentando matar a David, repetidamente consultando a una médium en Endor, y finalmente tomando su propia vida en el monte de Gilboa. Este patrón se repite en la vida de muchos creyentes hoy. Guardamos áreas de nuestra vida que Dios ha ordenado entregar. Justificamos pequeñas desobediencias con razones que suenan espirituales. Mantengo esta relación porque puedo evangelizarle. Sigo en este trabajo corrupto porque puedo ser luz. Conservo este hábito porque no es tan malo como otros. Y mientras tanto, sin percibirlo, estamos abriendo brechas espirituales para el tormento y el alejamiento de la presencia de Dios. Como Saúl, podemos encontrarnos buscando alivio temporal, como él lo hacía con la música de David, pero sin abordar la raíz del problema, la desobediencia parcial que se ha convertido en una fortaleza para el enemigo. La tragedia de Judas Iscariotes nos revela quizás el ejemplo más doloroso de cómo un corazón puede ser corrompido desde dentro mientras mantiene una apariencia de devoción por fuera. Este hombre caminó con Jesucristo durante 3 años. Vio los milagros con sus propios ojos. Escuchó las enseñanzas directamente de los labios del Hijo de Dios. Fue enviado a predicar y sanar. La Biblia nos dice que regresó con los demás discípulos regocijándose, porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Judas comenzó bien. Fue escogido personalmente por el Señor, y sin embargo terminó siendo el traidor, el hijo de perdición. ¿Qué sucedió? El Evangelio de Juan nos da pistas reveladoras. En Juan 12:4-6, cuando María unge los pies de Jesús con un perfume costoso, es Judas quien protesta diciendo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y el evangelista añade: pero dijo esto no porque se cuidase de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí vemos que Judas ya había comenzado a nutrir la codicia en su corazón. Ya había comenzado a robar del dinero común. Ya había comenzado a justificar sus acciones con una falsa preocupación por los pobres. Pequeñas concesiones que parecían insignificantes, pero que estaban corroyendo su alma desde dentro. La Biblia nos muestra el momento exacto en que estas pequeñas concesiones culminaron en la tragedia final. En Juan 13:27, durante la última cena, después que Judas recibe el pan de manos de Jesús, leemos: y después del bocado, Satanás entró en él. Esta es una declaración escalofriante. Satanás no pudo simplemente entrar en Judas de un momento a otro. Tuvo que haber un proceso, una serie de decisiones, una cadena de pequeñas traiciones que fueron abriendo la puerta cada vez más. Cada vez que Judas robaba un poco de la bolsa, cada vez que fingía piedad mientras alimentaba su avaricia, cada vez que escuchaba las enseñanzas de Jesús sobre el reino, mientras soñaba con riquezas terrenales, estaba alimentando una fuerza espiritual que eventualmente tomaría control total. Lo más desgarrador de esta historia es que Jesús intentó alcanzar el corazón de Judas hasta el último momento. En la última cena, cuando anuncia que uno de ellos lo traicionaría, no expone públicamente a Judas. Le da el bocado, un gesto de honor en la cultura de la época. Incluso cuando Judas sale para consumar su traición, Jesús simplemente le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13:27. Hasta el final, el Señor le dio oportunidad de arrepentirse,
Pero Judas ya había entregado su corazón. Las pequeñas concesiones se habían convertido en una fortaleza inexpugnable. La codicia que había alimentado en secreto ahora lo controlaba completamente. Esta es la advertencia más seria para todos nosotros. Lo que alimentamos en secreto, eventualmente, nos controlará abiertamente. Los pensamientos que toleramos, las actitudes que justificamos, los pequeños compromisos que hacemos con el pecado, no son inofensivos. Son semillas que el enemigo planta y riega pacientemente, esperando el momento de la cosecha. La Biblia nos advierte en Santiago 1, 14, 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este fue el camino de Judas, de pequeños robos a la traición final, de pequeñas mentiras a la desesperación, que lo llevó al suicidio. El episodio del becerro de oro, en Éxodo 32, nos confronta con una de las formas más sutiles de alimentar demonios, la idolatría disfrazada de adoración verdadera. La escena es conocida. Moisés ha subido al monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios. Su ausencia se prolonga por 40 días y el pueblo comienza a impacientarse. Acuden a Aarón diciendo: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Éxodo 32:1. Observa cuidadosamente. El pueblo no rechazó abiertamente a Jehová. No dijeron: «Ya no creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Lo que buscaban era algo visible, tangible, manipulable, que ocupara el lugar de Dios. Aarón, cediendo a la presión, recoge los pendientes de oro, forma un becerro y proclama: «Mañana será fiesta para Jehová». Éxodo 32:5. Este detalle es crucial. La fiesta no era oficialmente para un dios pagano, sino para Jehová. Estaban intentando adorar al Dios verdadero a través de 1900, una imagen prohibida, siguiendo sus propios términos, sus propios tiempos, sus propias preferencias. Esta es la esencia de la idolatría disfrazada. No es un rechazo frontal a Dios, sino un intento de reducirlo, de domesticarlo, de hacerlo manejable según nuestras expectativas y comodidades. Es querer a Dios, pero en nuestros términos. La reacción divina fue inmediata y severa. Dios le dice a Moisés: «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido». Éxodo 32:7. Nota el lenguaje: tu pueblo, no mi pueblo. En ese momento de idolatría, Dios establece una distancia. La comunión se ha roto, y lo más aterrador es la declaración siguiente: «Se han apartado pronto del camino que yo les mandé». La idolatría no es solo un error teológico. Es una desviación del camino de Dios, una ruptura de la alianza, una violación del primer mandamiento que acababan de recibir. «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Éxodo 23. Esta misma idolatría disfrazada se manifiesta hoy en la vida de muchos creyentes. Levantamos ídolos modernos mientras seguimos llamándonos cristianos. El ídolo del ministerio que se vuelve más importante que el Dios a quien supuestamente servimos. El ídolo del éxito que mide nuestra valía por logros y reconocimientos. El ídolo de la estabilidad emocional que nos hace buscar paz en técnicas y filosofías ajenas a la palabra. El ídolo de la teología que sustituye la relación viva con Dios por el conocimiento sobre Él. Como el pueblo de Israel, no rechazamos abiertamente a Dios, pero creamos sustitutos manejables que no nos exigen una rendición total. La Biblia nos advierte en 1 Juan 5:21,
con una exhortación que parece simple pero es profundamente reveladora. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esta advertencia final de la epístola no es casual. Juan entendía que incluso los creyentes más maduros están en peligro constante de sustituir al Dios vivo por representaciones más cómodas, por conceptos más manejables, por experiencias más predecibles. Y cada vez que lo hacemos, cada vez que reducimos a Dios a nuestras expectativas, cada vez que intentamos manipular lo divino para que se ajuste a nuestras preferencias, estamos alimentando fuerzas espirituales que se oponen al verdadero señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Porque Dios no quiere ser parte de tu vida, quiere ser el centro, la fuente, el todo. No quiere un lugar en tu corazón, quiere ser el trono desde el cual gobierna cada aspecto de tu existencia. Y lo que viene a continuación te mostrará hasta qué punto esta idolatría disfrazada puede llevarnos. El relato de Ananías y Zafira, en Hechos 5, nos confronta con una de las formas más peligrosas de alimentar demonios. Mantener una apariencia de espiritualidad mientras se esconde una realidad de engaño. La iglesia primitiva estaba experimentando un derramamiento extraordinario del Espíritu Santo. Los creyentes compartían sus posesiones, vendían propiedades y traían el dinero a los apóstoles para distribuirlo según las necesidades. Era un tiempo de unidad, poder y testimonio sin precedentes. En este contexto de avivamiento genuino, Ananías y su esposa Zafira vieron una oportunidad no para servir, sino para ser vistos. La Biblia nos dice que vendieron una heredad y retuvo su mujer parte del precio, sabiéndolo también su marido, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hechos 5, 1, 2. El problema no era que retuvieran parte del dinero. Pedro mismo aclara esto cuando dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? Hechos 5:4. La propiedad era suya, el dinero era suyo, tenían todo el derecho de dar lo que quisieran. El pecado fue fingir que estaban dando todo cuando en realidad estaban reteniendo parte. Fingieron una entrega total cuando en realidad habían calculado cuidadosamente cuánto podían retener mientras seguían recibiendo el reconocimiento de una generosidad completa. La respuesta de Pedro revela la gravedad espiritual de esta apariencia. Sin verdad, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5:3. Esta declaración es escalofriante. Pedro no atribuye esta acción a un simple error de juicio o a una debilidad humana. Ve en ella la influencia directa de Satanás. La mentira no fue simplemente a la comunidad o a los apóstoles, fue al Espíritu Santo mismo. Y esto nos muestra una verdad fundamental. Cuando mantenemos una fachada de espiritualidad mientras escondemos partes de nuestro corazón, no estamos simplemente siendo hipócritas. Estamos abriendo nuestro ser interior a la influencia directa del enemigo. El juicio fue inmediato y severo. Tanto Ananías como Zafira cayeron muertos tras ser confrontados. La Biblia registra que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5:11. Este no es un temor paralizante, sino un temor reverente que reconoce la santidad de Dios y la seriedad de jugar con lo espiritual. La iglesia primitiva aprendió que Dios no puede ser burlado, que la apariencia sin verdad es una ofensa directa al espíritu de verdad, y que hay consecuencias reales, tanto en esta vida como en la eternidad, para aquellos que intentan manipular lo divino para beneficio personal. Esta historia nos confronta directamente hoy. ¿Cuántos de nosotros vivimos una fe de apariencias? ¿Cuántos fingimos una entrega que no es real? Levantamos las manos en adoración mientras nuestro corazón está lejos. Testificamos de milagros que no hemos experimentado.
Hablamos de una intimidad con Dios que no cultivamos en lo secreto. Predicamos verdades que no practicamos. Y en cada una de estas inconsistencias, en cada una de estas brechas entre lo que mostramos y lo que somos, estamos alimentando fuerzas espirituales que se oponen al reino de Dios. Porque como Jesús advirtió a los fariseos, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23, 27. La historia de Coré, en Números 16, nos revela otra forma, sutil pero devastadora de alimentar demonios. La rebelión espiritual que se disfraza de búsqueda de justicia y equidad. Coré no era un israelita común, era un levita, parte de la tribu escogida para el servicio del tabernáculo. Tenía privilegios y responsabilidades que la mayoría del pueblo no tenía. Sin embargo, esto no fue suficiente para él. La Biblia nos dice que se levantó junto con Datán, Abiram y 250 príncipes de la congregación, varones de renombre, y confrontaron a Moisés y a Aarón diciendo, «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?» Números 16, 3. A primera vista, el argumento de Coré parece noble, incluso espiritual. Está hablando de la santidad de todo el pueblo, de la presencia de Dios entre todos ellos, de una aparente igualdad espiritual. Sus palabras podrían resonar con conceptos como el sacerdocio de todos los creyentes o todos somos iguales ante Dios. Pero Moisés, con discernimiento divino, ve más allá de la retórica piadosa y percibe la verdadera motivación. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová. Procuráis también el sacerdocio. Números 16, 9, 10. La realidad era que Coré no estaba luchando por igualdad. Estaba consumido por envidia y ambición. No quería que todos fueran sacerdotes, quería el sacerdocio para sí mismo. Esta rebelión disfrazada de justicia no era simplemente contra Moisés y Aarón como líderes humanos. Era fundamentalmente contra el designio divino, contra el orden establecido por Dios mismo. Moisés lo deja claro cuando dice, «Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis?» Números 16, 11. Aquí está la esencia del asunto. La rebelión contra la autoridad delegada por Dios es rebelión contra Dios mismo. Y cuando esta rebelión se disfraza con lenguaje espiritual, con apariencia de justicia, con argumentos aparentemente bíblicos, se convierte en una de las formas más peligrosas de alimentar fuerzas demoníacas. El juicio fue tan severo como inmediato. La tierra se abrió y tragó a Coré, Datán y Abiram, junto con sus familias y posesiones. Fuego salió de la presencia de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. La vara de Aarón floreció milagrosamente, confirmando su elección divina para el sacerdocio. ¿Por qué un juicio tan drástico? Porque el orgullo espiritual, disfrazado de celo por Dios, es particularmente peligroso. Contamina no solo al individuo, sino a comunidades enteras. De hecho, la Biblia nos muestra que al día siguiente, toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová». Números 16, 41. La rebelión se había extendido como un virus espiritual, y solo la intercesión de Moisés y Aarón detuvo una plaga que ya había comenzado a consumir al pueblo.
Esta historia nos confronta hoy con una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces hemos disfrazado nuestro orgullo, nuestra ambición, nuestra envidia o nuestro resentimiento con lenguaje espiritual? ¿Cuántas divisiones en iglesias han comenzado con alguien que, como Coré, usa argumentos aparentemente bíblicos para cuestionar la autoridad establecida, cuando en realidad lo que busca es poder o reconocimiento? La Biblia nos advierte, en Judas 1:11, sobre el error de Coré, colocándolo junto al camino de Caín y la avaricia de Balaam como ejemplos de rebelión contra Dios. Y cada vez que alimentamos este espíritu de rebelión, cada vez que justificamos nuestra desobediencia con argumentos aparentemente espirituales, estamos abriendo puertas a fuerzas demoníacas que buscan dividir, confundir y destruir el cuerpo de Cristo. Pero hay algo aún más sutil que debemos considerar. Una de las formas más peligrosas, pero menos reconocidas de alimentar demonios, es vivir en un estado constante de fingimiento espiritual, donde nuestras palabras, acciones y apariencia externa no reflejan la realidad interna de nuestro corazón. La Biblia aborda esta condición con una seriedad que debería estremecernos. Jesús reservó algunas de sus palabras más duras para aquellos que mantenían una fachada de piedad mientras su interior estaba corrupto. En Mateo 23, 25, 26 declara: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio». Este fingimiento espiritual no es simplemente una debilidad humana. Es una condición que activamente alimenta fuerzas espirituales negativas. Cuando conscientemente proyectamos una imagen que sabemos no corresponde con nuestra realidad interior, estamos viviendo en una mentira. Y la Biblia es clara sobre el origen de la mentira. Jesús dijo del diablo: «Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». Juan 8:44. Cada vez que elegimos la apariencia sobre la autenticidad, cada vez que preferimos ser vistos como espirituales, en lugar de ser genuinamente transformados, estamos alineándonos con el padre de mentira y alimentando su influencia en nuestra vida. Lo que hace esta condición particularmente peligrosa es que muchos la viven sin reconocerla como pecado. De hecho, en ambientes religiosos, el fingimiento espiritual a menudo es recompensado. Recibimos alabanzas por nuestros testimonios elaborados, por nuestras oraciones elocuentes, por nuestro conocimiento bíblico, por nuestra participación en actividades de la iglesia. Y estas recompensas sociales refuerzan el patrón de fingimiento. Comenzamos a creer que la apariencia de espiritualidad es lo mismo que la espiritualidad real. Confundimos la admiración de otros con la aprobación de Dios. Y mientras tanto, nuestro corazón se aleja cada vez más de la verdad, de la autenticidad, de la vulnerabilidad genuina ante Dios y los demás. La Biblia nos muestra que esta incoherencia entre lo público y lo privado no solo daña nuestra relación con Dios, sino que abre puertas a la opresión espiritual. El rey David, después de su pecado con Betsabé, describe vívidamente esta realidad en el Salmo 32, 3, 4. «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». David experimentó tormento físico y emocional mientras intentaba mantener una apariencia de rectitud mientras escondía su pecado. Su callar no era simplemente guardar silencio, era vivir una mentira, presentarse como el rey ungido de Dios mientras escondía la realidad de su adulterio y asesinato.
y esta inconsistencia alimentó una opresión que solo terminó cuando finalmente confesó: «Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad». Salmo 32:5. La restauración de esta condición comienza con una decisión radical por la verdad y la rendición real. No podemos seguir alimentando demonios con nuestro fingimiento. Debemos tener el valor de ser honestos, primero con nosotros mismos, reconociendo las áreas donde hemos estado viviendo en inconsistencia. Luego con Dios, confesando no solo nuestros pecados específicos, sino nuestra tendencia a la hipocresía. Y finalmente, cuando sea apropiado, con otros creyentes de confianza que puedan ayudarnos en nuestro camino hacia la autenticidad. Como nos exhorta Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La sanidad espiritual, emocional e incluso física a menudo comienza cuando dejamos de fingir y comenzamos a vivir en la luz de la verdad. Existe una realidad espiritual que muchos creyentes ignoran o subestiman. Los ambientes y atmósferas que nos rodean pueden alimentar fuerzas demoníacas tanto como nuestras acciones individuales. La Biblia nos enseña que hay una dimensión espiritual que permea el mundo físico, y ciertos lugares, situaciones y entornos pueden convertirse en terreno fértil para la actividad del enemigo. En Efesios 2:2, Pablo habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta descripción nos revela que hay fuerzas espirituales que operan en el aire, creando atmósferas de influencia que pueden afectar a quienes están expuestos a ellas. El ambiente emocional y espiritual que toleramos o cultivamos puede abrir puertas a la opresión o cerrarlas. Proverbios 25:28 nos advierte: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando permitimos que nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, nuestras relaciones o incluso nuestra mente se conviertan en espacios sin muros de discernimiento y protección espiritual, estamos invitando influencias que pueden contaminar nuestra conexión con Dios. Pensamientos negativos constantes, música con mensajes contrarios a la palabra, entretenimiento que glorifica valores opuestos al reino, conversaciones llenas de crítica, chisme o división. Todos estos elementos crean una atmósfera que puede alimentar la actividad demoníaca. El ejemplo más claro de cómo un ambiente puede estar saturado de influencia demoníaca lo encontramos en el relato del endemoniado gadareno en Marcos 5. Jesús y sus discípulos llegan a la región de los Gadarenos y de inmediato son confrontados por un hombre poseído por una legión de demonios. Este hombre vivía en los sepulcros, un lugar asociado con la muerte y la impureza en la cultura judía. La Biblia nos dice que ni aun con cadenas podía ya nadie atarle, y que día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Marcos 5:3-5. La región entera estaba bajo una atmósfera de tormento, miedo y opresión. Jesús libera al hombre de manera espectacular, permitiendo que los demonios entren en una piara de cerdos que se precipitan al mar. Pero la reacción de los habitantes de la región revela algo profundamente perturbador, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Marcos 5:17. ¿Por qué rechazarían al que acababa de traer liberación? Porque la presencia transformadora de Jesús amenazaba la estabilidad de su sistema. Preferían la opresión familiar a la libertad desconocida. Preferían sus cerdos, símbolo de impureza para los judíos, pero fuente de ingresos para ellos, en la presencia del Hijo de Dios. Habían adaptado sus vidas a una atmósfera de opresión, y la liberación representaba un cambio demasiado radical. Esta realidad se manifiesta hoy en muchas formas.
familias que se han acostumbrado a patrones de abuso, iglesias que toleran atmósferas de control y manipulación, comunidades que normalizan la violencia o la inmoralidad, individuos que se han adaptado a vivir bajo nubes constantes de depresión, ansiedad o amargura. En cada caso, la atmósfera espiritual se ha contaminado hasta el punto de que lo anormal parece normal, y la verdadera libertad en Cristo parece amenazante o inalcanzable. Y en estas atmósferas contaminadas, los demonios encuentran no solo permiso para operar, sino invitación activa para establecer fortalezas. Continuando con el relato de los Gadarenos, encontramos una de las advertencias más solemnes sobre cómo alimentamos demonios: el rechazo deliberado de la presencia transformadora de Dios. La Biblia nos dice que después de que Jesús liberó al endemoniado, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, porque tenían gran temor. Lucas 8:37. Esta reacción revela una verdad perturbadora sobre la naturaleza humana. A veces preferimos nuestras cadenas conocidas a la libertad desconocida que trae la presencia de Cristo. El hombre que había sido liberado tuvo una respuesta completamente diferente. La Escritura nos dice que le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Lucas 8:38-39. El contraste es revelador. Mientras la comunidad pedía a Jesús que se fuera, el hombre liberado pedía quedarse con él. Uno había experimentado la transformación radical que trae la presencia de Cristo. Los otros solo veían la amenaza a su estabilidad, a su economía, a su forma de vida. Habían calculado el costo de la presencia de Jesús, sus cerdos ahogados, y decidieron que era demasiado alto. Este patrón de rechazo a la presencia divina se repite a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia humana. En Juan 1:11 leemos que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. En Lucas 19:41-44, Jesús llora sobre Jerusalén diciendo: «Si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». El pueblo escogido, que había esperado al Mesías durante siglos, no lo reconoció cuando vino, porque su presencia desafiaba sus expectativas, sus tradiciones, sus estructuras de poder. Preferían a un Dios que pudieran controlar a través de rituales y tradiciones, no a un Dios encarnado que exigía transformación radical. Este mismo rechazo ocurre hoy en formas sutiles, pero igualmente peligrosas. Muchos creyentes dicen querer más de Dios, pero cuando su presencia comienza a transformar áreas incómodas de sus vidas, retroceden. Queremos el poder de Dios, pero no su pureza. Queremos sus bendiciones, pero no su señorío. Queremos su consuelo, pero no su corrección. Queremos su provisión, pero no su propósito. Y cada vez que decimos no a algún aspecto de su presencia, cada vez que ponemos límites a lo que permitimos que Dios toque en nuestras vidas, estamos creando espacios donde el enemigo puede establecer fortalezas. La Biblia nos advierte sobre la seriedad de este rechazo en Hebreos 10:26-27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este no es un pecado cometido por ignorancia o debilidad, sino un rechazo deliberado de la verdad ya conocida. Una decisión consciente de decir no a la luz que ya ha brillado en nuestras vidas. Y este rechazo no solo entristece al Espíritu Santo, Efesios 4:30, sino que activamente alimenta fuerzas espirituales que se oponen al reino de Dios.
Hemos recorrido un camino de revelación profunda, examinando las formas sutiles pero devastadoras en que podemos estar alimentando demonios sin percibirlo. Desde la desobediencia parcial de Saúl hasta el corazón corrompido de Judas, desde la idolatría disfrazada del becerro de oro hasta la hipocresía de Ananías y Zafira, desde la rebelión espiritual de Coré hasta el fingimiento que separa lo externo de lo interno, desde las atmósferas contaminadas hasta el rechazo deliberado de la presencia divina. Cada uno de estos patrones representa una brecha en nuestra defensa espiritual, una puerta abierta para fuerzas que buscan robar, matar y destruir. Pero la palabra de Dios nunca nos deja en la desesperanza. El mismo Dios que revela nuestras fallas también ofrece el camino hacia la restauración y la libertad total. Este camino comienza con una decisión radical por la verdad. Como Jesús prometió, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. No podemos ser liberados de lo que nos negamos a reconocer. El primer paso hacia la libertad es confrontar honestamente las áreas donde hemos permitido que el enemigo establezca fortalezas en nuestra vida, sin justificaciones, sin minimizaciones, sin comparaciones con otros. Solo la cruda y sanadora verdad ante Dios. Esta verdad debe llevarnos a una rendición completa, no una entrega parcial como la de Saúl, no una apariencia de rendición como la de Ananías y Zafira, sino una rendición total de cada área de nuestra vida al señorío de Jesucristo. Como Pablo exhorta en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta rendición no es un evento único, sino una decisión diaria, momento a momento, de entregar nuestros pensamientos, emociones, deseos, planes y relaciones bajo la autoridad de la palabra y el Espíritu. La centralidad de Cristo en nuestra vida es la clave para cerrar las puertas al enemigo. Cuando Jesús ocupa el trono de nuestro corazón, cuando su palabra gobierna nuestras decisiones, cuando su Espíritu guía nuestros pasos, las fortalezas demoníacas no pueden permanecer. Como declara 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es licencia para hacer lo que queramos, sino poder para vivir como Dios diseñó que viviéramos, en comunión íntima con Él, en relaciones saludables con otros, en propósito y plenitud. La Biblia nos muestra que es posible estar físicamente cerca de Dios, pero espiritualmente lejos. Los fariseos conocían las Escrituras, observaban los rituales, mantenían las apariencias, y sin embargo Jesús les dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. La proximidad física a lo sagrado no garantiza intimidad espiritual con Dios. Podemos asistir a todas las reuniones, participar en todos los ministerios, conocer toda la terminología correcta, y aún así estar alimentando demonios a través de compromisos secretos, idolatrías escondidas, rebeliones justificadas o rechazos sutiles de la presencia transformadora de Cristo. Solo cuando derribamos los ídolos internos y reconocemos las brechas que hemos permitido, la libertad puede ser plena. Como promete 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza no es superficial, es profunda, radical, transformadora. Alcanza los rincones más oscuros de nuestro ser, las motivaciones más ocultas, los patrones más arraigados. Y donde el Espíritu de Dios limpia, las fuerzas demoníacas no pueden permanecer.
Donde la luz de Cristo brilla, las tinieblas deben retroceder. Donde la verdad reina, la mentira pierde su poder. Hoy es el día de decisión. Hoy es el momento de permitir que el Espíritu Santo ilumine esas áreas donde, quizás sin darnos cuenta, hemos estado alimentando demonios. Hoy es el tiempo de arrepentimiento genuino, de confesión sincera, de rendición total. Porque nuestro Dios no solo perdona, restaura, no solo limpia, transforma, no solo libera, empodera, y su deseo para cada uno de sus hijos no es una vida de lucha constante contra fortalezas demoníacas, sino una vida de victoria progresiva, de libertad creciente, de intimidad cada vez más profunda con Él. Como declara Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora que has sido expuesto a estas verdades transformadoras, ya no puedes decir que no sabías. El Espíritu Santo ha iluminado áreas que quizás has estado ignorando, justificando o minimizando. Pero recuerda que esta revelación no viene para condenarte, sino para liberarte, como dice Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios te ha traído hasta este mensaje porque te ama demasiado para dejarte en un ciclo de alimentar fuerzas que se oponen a tu destino en Cristo. La pregunta es, ¿qué harás con esta revelación? ¿Seguirás justificando esas pequeñas brechas o tendrás el valor de enfrentarlas con la verdad y el poder del Evangelio? Dime en los comentarios, ¿cuál de estas formas de alimentar demonios te sorprendió más y por qué? Tu testimonio puede ser la llave que abra la puerta de libertad para alguien más. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en el próximo mensaje revelaremos las 7 oraciones de guerra espiritual que Jesús mismo enseñó a sus discípulos para cerrar puertas al enemigo y abrir compuertas de bendición. Esta revelación ha sido restaurada para esta generación y podría ser exactamente lo que necesitas para experimentar el avivamiento personal que has estado buscando.